Hola, buenas noches hermanos católicos, saludos desde Chile. Bueno, hoy día les quiero hacer un video acerca de lo que me pasó en la confesión. Este es un testimonio verdadero, en lo cual yo quería dar este testimonio. Porque mucha gente no cree en la confesión, piensa que nosotros los católicos nos confesamos ante un hombre, que un hombre es pecador igual que nosotros. Y siempre están diciendo ese tipo de cosas, acerca de la confesión y acerca de los sacerdotes. Porque muchos creen que la confesión no es verdadera. Pero sí, hermano, es verdadera. Yo tuve una experiencia muy hermosa en la confesión. Y un testimonio que me pasó cuando yo tenía 21 años en adelante. Bueno, yo esa vez me estaba preparando para mi primera comunión y confirmación. Y bueno, y esto es bíblico, porque fue la autoridad que Jesús le dijo a sus apóstoles. Por eso que antes que le cuente mi testimonio, le voy a decir lo que pasó cuando Jesucristo resucita al tercer día y se presenta el primer día de la semana a sus apóstoles. Dice así, en San Juan 20 al 23, lo pueden buscar de su Biblia. Dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por las tardes con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío ya también. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes descarguéis los pecados serán liberados y a quienes se les retengan serán retenidos. Se dan cuenta que esta es una autoridad que Jesús les entregó a sus apóstoles y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, porque así como a Jesús lo envió el Padre, Él envía a sus apóstoles. Y esto del perdón del pecado es bíblico, y aparte que lo que me pasó a mí es real, y un testimonio muy hermoso, porque era mi primera confesión ante un sacerdote. Y bueno, ahora fue una confesión abierta cara a cara con el sacerdote, porque muchas veces uno se confiesa en el confesionario y uno no ve al sacerdote, pero esta vez en mi primera confesión yo me confesé con el sacerdote y estuvimos conversando cara a cara. Y bueno, yo en ese momento le conté algo que me había pasado cuando yo era niño, y yo no había confiado mucho en mi mamá, y bueno, cometí algunos errores como joven y adolescente. Ese tiempo tenía como 14 años cuando me había pasado esto. Y bueno, me acuerdo que me puse a llorar y de la nada, no sé lo que me pasó, porque es algo inexplicable, que yo hasta el día de hoy no sé cómo me pasó esto. Sería por misericordia de Dios, o Él quiso revelarse en ese momento en la confesión, porque yo me acuerdo que estaba mirando al sacerdote y estaba llorando, y de repente vino algo aquí, como una corriente, me acuerdo. Y de repente el rostro del sacerdote empezó a cambiar en otra persona. Y yo vi algo que nunca me puedo explicar qué pasó en el rostro del sacerdote, que empezó a cambiar en otra persona, así. Y me acuerdo que mi mente volvió a la normalidad, y me acuerdo que el sacerdote, su rostro volvió a la normalidad. Y sabes que fue una paz inmensa, porque no tuve miedo, nada, porque fue la confesión. Y bueno, fue algo hermoso que nunca he podido olvidar, y quedaron secuelas en mí, porque a veces yo en mi casa me llega algo aquí en la mente, como una corriente, o tengo una sensación dentro de mí. Bueno, este testimonio es verdadero. Yo creo que si le habría pasado a un no católico o un ateo, yo creo que se habría convertido en ese mismo día en la fe católica, porque estas son cosas que uno no la espera. Yo nunca me había esperado que en una confesión se me habría revelado que un sacerdote tenga una transformación en su rostro y después vuelva a la normalidad. Bueno, yo estuve en el canal de José Plasencia y le conté este testimonio. Bueno, y me dijo si yo he visto a Jesús. Lo único que yo vi, que su rostro del sacerdote empezó a cambiar. Ya no vi el rostro del sacerdote, vi otra persona, pero
Yo creo que, no sé, no le encuentro explicación. No le encuentro explicación porque fue algo tan hermoso y eso mi fe aumentó mucho. Por eso yo no puedo abandonar la fe católica porque creo los sacramentos. Creo los sacramentos que están en la iglesia católica. Y más una confesión y lo que me pasó. Porque me acuerdo que más adelante, creo que pasó 1 o 2 semanas, me acuerdo que yo hice iba a hacer mi primera comunión y confirmación. Y ese día llegó el obispo en mi ciudad. Y me acuerdo que me hizo el crisma, la señal de la cruz. Y ahí yo me fui a orar, me arrodillé, me acuerdo, y vi una luz blanca, cerré mis ojos y vi una luz, todo era blanco, era algo tan hermoso como que el Espíritu Santo llegó a mí. Y yo incrédulo dije, puede ser la luz del sol, porque era como la luz del sol es como blanca y amarillita. Y dije, no, pero yo no puede ser la luz del sol, porque la luz del sol es como media anaranjada con rojo, cuando te desplace la luz del sol. No, pero esto era todo blanco, hermano, todo era blanco. Creo que fue algo tan lindo que me sucedió en poco tiempo. Creo que fue un trayecto de la confesión a la confirmación. Fue como de 1 a 2 semanas. Yo creo que esto que me pasó a mí, yo creo que cualquier persona que no sea católica y le haya sucedido lo que me sucedió a mí, se habría convertido al catolicismo. Por eso es que a mí me cuesta abandonar la fe católica, porque lo que me sucedió a mí, soy un privilegiado, gracias a Dios, que pasé por esto. Y ahí se ve que los sacramentos católicos son verdaderos, como la confesión, la confirmación. Y bueno, yo creo que es un testimonio hermoso que me pasó. Y esto no lo digo porque yo soy católico, porque algunos dirán, porque es católico, lo dicen. No, porque yo no voy a estar mintiendo con estas cosas de Dios. Yo creo que cualquier persona que habría sido católico y después se fue de la iglesia, nunca habría abandonado la iglesia, porque tu vida te marca porque sabes que los sacramentos son reales. Bueno, así como la Eucaristía, la confesión, y todo es bíblico, porque si usted lee la Escritura, Jesús también estableció la Eucaristía. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo hemos tocado. Bueno, y esto yo lo quería contar para que sepan que yo jamás podría abandonar la fe católica por lo que me había sucedido en ese trayecto corto. Y bueno, uno siempre espera tener más milagros dentro de la iglesia, porque son bonitos cuando te suceden estas cosas. Es bonito que tú puedas experimentar las cosas de Dios, porque yo jamás podría abandonar la fe católica y poner en duda que Dios existe. Por lo que me sucedió, yo me fue aumentó, y jamás podría renegar que Dios existe o que Jesús no existe, porque lo que me sucedió en la confesión, yo creo que a pocas personas les sucede. Por eso, hermanos, no tengan miedo de confesarse ante el sacerdote, porque muchas veces a mí me ha pasado que yo llega el sacerdote y digo, y va a confesar en la misa, porque a veces hay dos sacerdotes, y yo digo, va a confesar el padre Jaime. Y yo digo, pucha, tengo que confesar mis pecados, tengo que confesar, porque a pesar que el padre Jaime me conoce, mi confesor, yo digo, me tengo que confesar, porque muchas veces el mismo demonio no quiere que uno confiese sus pecados. Y más cuando uno conoce a su propio sacerdote. Muchas veces uno quiere confesarse con un sacerdote que no conoce, porque es más fácil confesarse ante un sacerdote que tú no conoces, ante el sacerdote que tú conoces, porque el pecado igual te avergüenza. Estar en pecado, siempre cometer los mismos pecados. Bueno, y yo un día dije, bueno, me tengo que confesar, porque uno nunca sabe cuánto tiempo estará con vida, o qué pasa si un día te pasa un accidente o cualquier cosa. Uno no sabe si el día de mañana estarás con vida. Porque le voy a contar algo. Yo, por ejemplo, hace un par de semanas yo viajé por mi trabajo a otra ciudad. Y hubo un choque en la carretera, y nosotros en una curva, justo el chofer, que yo iba con el chofer, se cruzó de lado. Yo le dije al chofer qué le había pasado, yo pensaba que le había pasado algo.
Y no, y justo se giró al lado porque lo encontró de frente y gracias a Dios no nos pasó nada. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas que pasan en segundos? Por eso, hermano, no tenga miedo en confesarse ante un sacerdote, porque lo que yo le cuento es un testimonio verdadero. No es que, lo, que no sea verdadera la confesión, porque como le dije, aquí en San Juan 20 al 23, Jesús le entregó toda autoridad a sus apóstoles y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, porque Jesús también lo envió a su Padre, y su Padre así como el Padre envió a su Hijo, Jesús envió a sus apóstoles. Y dice: a los que perdonéis los pecados serán perdonados, serán los que no serán perdonados serán retenidos. ¿Cómo el sacerdote va a saber cuándo los pecados serán perdonados, serán retenidos? Porque uno los tiene que confesar. Por eso los puede retener o lo puede perdonar. Esa tiene la autoridad que le dio Jesús a su iglesia. Por eso yo creo mucho en la iglesia católica, porque los sacramentos son verdaderos y son bíblicos. No son cosas que se haya inventado la iglesia católica. Y bueno, como le digo, confiénsense sin miedo, siempre que no le avergüence confesarse, porque el demonio eso es lo que no quiere, que uno no se confiese. Porque también, aunque el sacerdote sea un pecador igual que uno, ellos también te tienen que confesar. Hasta el mismo Papa se confiesa. Bueno, y ese son nuestras alitas que nos llevan al cielo, como el perdón de pecado y la Eucaristía. Bueno, hermano, espero que les haya gustado este video y lo compartan en sus redes sociales. Y bueno, mi experiencia fue algo hermoso, y yo, como le digo, yo nunca podría negar la existencia de Dios, y nunca dejaré la iglesia católica por lo que me sucedió en ese momento. Porque yo creo que hay muy pocas personas que uno pueda ver cómo un sacerdote cambie su imagen, cómo fue un misterio tan grande que uno no tiene esa explicación, que fue algo que yo no lo esperaba, y creo que Dios quiso que sea así y se me reveló, y es un testimonio que siempre estoy contando para que la gente crea en la fe católica y crea que nuestra iglesia es la única y verdadera. Por eso que yo este testimonio siempre lo estoy dando. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.